Ahora sí, ahí está perfecto. Que nos acompañe el Sagrado Corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, acompáñanos para que todo lo que digamos sea para gloria de Dios, triunfo de tu corazón inmaculado, del triunfo del corazón inmaculado de María y tu pronto reinado en la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí tengo este libro que escribí, se llama Triunfará. Ahí están las fotografías del Papa Francisco haciéndole el exorcismo a un mexicano. Y yo lo acompaño. En otra parte está el Padre Amor. Les voy a leer algunas de las cosas que escribí en este libro. Que nos puedan ayudar a entender el papel fundamental que tiene México en la historia del mundo, el aporte decisivo que tiene que dar al triunfo del corazón inmaculado de María, el llamado que está haciendo la Virgen de Guadalupe a todos los mexicanos, a todos los que tengan temor de Dios, para que detengamos esta maldita ley del aborto, que en un país donde no hay condena, ni siquiera para los peores criminales, condenemos a muerte en el vientre materno a niños débiles e indefensos. No se va a acabar la violencia mientras toleremos la violencia contra los débiles e indefensos en el seno de su madre. O callemos, o la apoyamos, o la favorezcamos. Les leo lo que puse aquí. Estas son experiencias, no son reflexiones teológicas ni nada, son experiencias, cosas que a mí me suceden. En el 2007, en México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por amplio margen el aborto durante los primeros 3 meses de embarazo. Esto se hizo, dizque, teniendo a un presidente católico. En los primeros 2 meses después del voto se realizaron aproximadamente 700 abortos. Al cabo de un año, la Secretaría de Salud informó que 7.820 mujeres habían recibido servicios de aborto legal. Ante esta ley no hubo ninguna oposición decidida y conjunta de peso, ni de parte de las autoridades civiles, que en ese momento era el Partido Acción Nacional, ni de las autoridades eclesiásticas. Ese mismo año se desató el crimen y la violencia en México. Las noticias de crímenes de una crueldad inusitada llegaban a Estados Unidos, donde yo en esos tiempos estaba viviendo, en la ciudad de Los Ángeles. No solo por la radio y la televisión nos llegaban esas noticias, sino directamente por personas cuyos seres queridos habían sido secuestrados, torturados y descuartizados. Atento a estos sucesos, explicaba a mis radioescuchas que este tipo de violencia no era normal y tenía muchas similitudes con el aborto. Les preguntaba, ¿cómo se hace un aborto? Se corta primero la cabeza, después los brazos y piernas y se tiran en una bolsa de plástico negra a la basura. O si el bebé es muy pequeño, se le disuelve en ácido el feto pequeñito. Exactamente como el tipo de violencia que se había desatado en el país. Era como si Dios nos estuviera diciendo a todos los mexicanos: tú votaste por esto o no hiciste nada para impedirlo. La violencia había aumentado el 70%. Se asemejaba en su crueldad al aborto y crecía en proporción al aborto. Para enero del 2011 se habían realizado 45,000 abortos y la cifra de crímenes violentos era muy similar. Esto lo decían los mismos periodistas, no gente religiosa. A inicios del siguiente año llegamos a los 75,000 abortos y los crímenes aumentaban igualmente.
No todos estaban de acuerdo. Argumentaban que si la violencia tuviera que ver con el aborto, entonces debería haber más violencia en China o en Estados Unidos, donde se cometen más abortos que en México. Para mí, esa lógica era absurda. El aborto es una mentalidad que desprecia la vida y fomenta la violencia contra los más débiles e inocentes. Despenalizar el aborto era legalizar el homicidio. En nuestro país está prohibido aplicar la pena de muerte a criminales y ahora se decretaba la pena de muerte contra niños inocentes e indefensos. El problema es que tenemos razón, pero no la usamos. Los que tenían voz y autoridad moral se quedaban callados, con algunas aisladas excepciones. ¿No ha dicho el Papa que el silencio es cómplice? Esto lo dijo el Papa Francisco. Una ofensa gravísima a María. Nosotros escuchamos las constantes y severas advertencias que Juan Pablo II publicó en varios documentos, entre ellos Donum Vitae, y en una encíclica a favor de la vida, previniéndonos contra el peligro de dejar entrar la cultura de la muerte. Una sociedad que mata a sus hijos no tiene futuro, lo dijo el Papa Juan Pablo II. ¿Cuál era pues la excusa para no ponernos abierta y decididamente a esta ley? Si teníamos el respaldo y las enseñanzas del Santo Padre, ¿por qué no lo hicimos en ese momento? Finalmente les hacía ver a mi gente que me escuchaba en la radio que había una razón más grave para oponernos a esa ley, y que era el hecho de que en México tuviéramos como madre, reina y patrona a la Virgen encinta, a la mujer que va a dar a luz al hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. La despenalización del aborto era como clavarle una espada a nuestra madre, y un claro rechazo a su hijo en el seno. Es como el grave pecado que cometieron los judíos cuando mandaron notas al soberano diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Y a quién se sometieron? A las autoridades civiles. Era una iglesia sometida a las autoridades civiles. No tenemos más rey que al César. Ándale pues, a ver cómo te va. Tú lo estás diciendo, estás rechazando a Dios. Una autoridad religiosa que se somete a una autoridad civil ya está sometida a los reyes de la tierra, ya no está sometida al rey de los... Ya es una rebelión contra el rey de reyes y señor de señores. ¿Y qué le pasó? Se sometió al César, ¿y qué pasó con el César? Vino el César y destruyó toda la ciudad y se acabaron. Los expulsaron, no solo destruyeron el templo, sino todos los judíos fueron expulsados de ahí. Y si nosotros hacemos lo mismo, ¿no nos va a suceder lo mismo? ¿O Dios ha cambiado de opinión?